nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué harías? ¿Qué harías si entra a tu casa un día, entra un hombre con una pistola y sabes que ese hombre viene a matarte a ti y a matar a tu familia? ¿Qué harías? ¿Y qué harías si en ese momento tienes tú una pistola en la mano? Sabes que esa persona viene a matarte a ti, a matar a tu familia, y tú tienes una pistola en la mano. ¿Qué harías? Pues quizá tu mente está pensando, algunos dirían, bueno, me lo cargo, ya está. Él viene a matarme a mí, pues antes de que me mate a mí, yo lo mato a él. Algunos dirían, bueno, yo no podría hacer eso, yo llamo a la policía e intento esperar, a ver a cuándo llega. Otros dirían, bueno, yo lo que hago es dispararle a las piernas, no lo mato, pero lo dejo que no puede moverse hasta que venga la policía, la ambulancia, y así me libro. Bueno, una pregunta difícil. ¿Qué harías también si el que entra en tu casa es un asesino en serie, que ha mandado a matar a miles de personas a sangre fría? Una ciudad entera este asesino ha matado, todas las personas de una ciudad. ¿Qué harías si este hombre entra a tu casa y viene a matarte a ti? Quizá dices, es que si yo no le mato a él, él me va a matar a mí, tarde o temprano. No es fácil, no es fácil. Pues una situación bastante parecida a esa fue la situación que David, el rey David, que había sido exiliado y echado de su país, una situación muy parecida es la que tuvo que enfrentar. Porque después de muchísimos intentos de que Saúl, el rey Saúl, lo matara a él, Saúl continúa. Las últimas semanas hemos visto cómo le intenta matar de una manera, le tira una lanza, no puede, después se la tira otra vez, tampoco puede, después va a su casa a ver si le puede matar, después va donde estaba. Saúl tenía como único objetivo en la vida matar a David. Incluso Saúl, como quería matar a David, había mandado matar a una ciudad entera, la ciudad de Nob, que quizá habría miles de personas allí, manda matar a la ciudad entera por haber ayudado a David. La vida de David pendía de un hilo. O sea, incluso él en otros capítulos dice, es que solo hay un paso entre mí y la muerte. Es que un paso en falso y Saúl me pilla y me mata. Pero lo que encontramos hoy es un giro en los acontecimientos. El que ahora parece que su vida pende de un hilo es Saúl, porque Dios permite que David se encuentre en dos ocasiones diferentes con Saúl ahí, en la bandeja, para poder matarlo como quisiera y de la manera que quisiera y cuando quisiera. En dos ocasiones Saúl se encuentra ahí en bandeja para que David lo pueda matar. Y hoy vamos a ver estos dos pasajes, capítulo 24 y capítulo 26 de Primera de Samuel, porque son paralelos. Son dos historias similares. Hay algunos que dicen, esto tiene que ser la misma historia porque se parece bastante, pero no, por supuesto que no. Son dos historias diferentes. Hay demasiadas diferencias en estas historias para que sean la misma historia. Son dos historias diferentes, pero dos historias similares. Y en las dos vemos a David, el legítimo rey a quien Dios había ungido. Dios quería que fuera el rey David, Dios le había dado su espíritu para que David fuera el rey. Y vemos a David en estos dos casos que está siendo perseguido otra vez por este rey Saúl tan obstinado en su pecado. En las dos historias vemos cómo Dios permite que David tenga a Saúl en bandeja para matarlo. Vemos también en estas dos historias que David tiene misericordia, le perdona la vida. David se da cuenta de esa gran verdad que está en la Biblia que dice, Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en los dos casos también, David vemos que no le mata, pero toma algo de Saúl, para probarle a Saúl que había tenido la ocasión de matarle. En los dos casos vemos que David después llama a Saúl para amonestarle por su conducta, y en los dos casos vemos que Saúl muestra como que está arrepentido de su conducta. Y hoy vamos a ver en especial cómo era el corazón de David, porque un título que le pusimos a toda esta serie de Primera de Samuel es El corazón del rey. Porque en el libro de Primera de Samuel vemos cómo Dios había elegido a un hombre conforme a su corazón. Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Saúl había rechazado a Dios, pero Dios salvó a David y le dio un corazón que era conforme al suyo. Y al ver el corazón de David también estamos viendo cómo es el corazón
del Hijo de David, de Cristo mismo, como es el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy en especial queremos ver el perdón que David mostró aquí, el perdón del rey. Y cuando digo rey me refiero a David, porque David era el legítimo rey. Saúl se había apalancado en ese trono y no quería soltarlo, pero el que debía estar ahí era David, porque había sido ungido por Dios, porque Dios estaba con él y Saúl había rechazado a Dios. Así que vamos a ver cómo David perdona a Saúl, el perdón del rey. Y es que la historia de David nos apunta al perdón del rey con mayúsculas, el perdón de Cristo Jesús, el perdón que Él ofrece a pecadores como nosotros. Y hoy queremos aprender que aunque tú y yo somos pecadores obstinados y por eso merecemos la muerte, Cristo nos ofrece el perdón en su misericordia. Voy a repetirlo, aunque el hombre es un pecador obstinado y merece la muerte, y cuando digo hombre, entramos tú y yo ahí, Cristo nos ofrece el perdón en su misericordia. Así lo dice el versículo 7 del primer capítulo de Efesios, donde dice, en Cristo tenemos la redención por su sangre, por la sangre que Él derramó en la cruz. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Eso es lo más importante que puedes tener tú hoy, es el perdón de tus pecados, según las riquezas de su gracia. Eso dice Efesios 1:7. Vamos a ver 5 cosas de estos 2 pasajes, 5 cosas que resumen estos 2 pasajes. En primer lugar, vamos a ver el camino obstinado del pecador. El camino obstinado del pecador. ¿Quién es alguien obstinado? Alguien obstinado es alguien que se mantiene excesivamente firme en una idea, en una opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otras posibilidades. Y así estaba Saúl, caminando obstinado, cegado en su pecado. ¿Sabes que la obstinación en el pecado es algo abominable? Es algo abominable delante de Dios. Y vemos aquí a Saúl, el grado de odio que tenía en su vida, en su corazón, el grado de amargura en Saúl era prácticamente vomitivo, lo que Saúl estaba haciendo. Su único objetivo en la vida era tener a David muerto. Eso era su único objetivo en la vida. Es como que toda su vida ahora giraba en matar a David, matar a David, matar a David. Justo Saúl acababa de venir de tener una victoria contra los filisteos y Dios le había dado esa victoria. ¿Y qué es lo primero que piensa después de que Dios le dé la victoria contra los filisteos? Vuelve otra vez a lo mismo, a matar a David. Solo está pensando en volver al pecado, en volver a esta obstinación. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo en la vida de muchas personas? Dios para a la persona en el pecado. Dios pone un stop, dice, ya está, vas a parar aquí. Y quizá manda una enfermedad a esa persona, quizá manda algo para que la persona pare en el pecado, para que deje por un tiempo ese pecado. Y lo triste es que cuando esa barrera se va, muchos vuelven otra vez a lo mismo. Dios ha dado un parón, una barrera para que pares en tu pecado, para que mires a Dios, para que te arrepientas y le sigas a Él. Y mucha gente cuando la barrera se va, siguen en su pecado. Segunda de Pedro 2:22. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué pasa cuando tú coges, sacas a la puerca, al cerdo, lo sacas de ahí de donde está y lo lavas, lo dejas bien limpito y lo dejas libre? Va derecho otra vez al cieno, a ensuciarse otra vez. Y así es lo que le pasa a muchas personas, lo que nos pasa a muchas personas con nuestro pecado, obstinados en el pecado. La obstinación en el pecado también endurece a la persona. No creo que haya otro caso en toda la Biblia, no puedo pensar en otro caso, de alguien que se nos habla por tantos capítulos que persistió tanto en un pecado una y otra vez, en un pecado particular. Quizá hay como 10, 11, 12 veces que Saúl buscaba acabar con David, destruir a David, una y otra vez, y no se da cuenta de que Dios no se lo va a permitir, de que Dios está protegiendo a David. No, él no se da cuenta, sigue con el corazón endurecido, y nos preguntamos, pero Saúl, ¿cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a parar, hombre? Vale ya, ¿no? Pero eso es lo que hace el pecado, te endurece el corazón, te endurece más y más, te envicia, el pecado te endurece.
el pecado te llevará mucho más lejos de lo que pensabas llegar, mucho más lejos. Ay, quizá hacía años que tú decías, no, yo nunca llegaría a algo así. Hace años decías eso, pero ahora te encuentras en algo que hace años pensabas que nunca podrías llegar. Y cosas que antes te molestaban y dirías, yo nunca haría eso, ahora ya ni te molestan. Y en este mundo podemos ver en gran manera cómo se empieza a cauterizar la conciencia. Cauterizar es como quemar. Cuando un soldado tenía una herida, muchas veces en las guerras, y la herida le molestaba mucho, le picaba mucho, ¿qué se hacía? Se aplicaba pues a lo mejor un hierro caliente, se quemaba esa herida y así el soldado podía seguir luchando. Y muchos hacen lo mismo con su conciencia. La conciencia les molesta cuando hacen algo y lo que hacen es callar la conciencia, seguir en el pecado, quemar eso para que no les moleste más. Y en este mundo vemos eso muchísimo. Cada vez el pecado les molesta menos. Pero ¿sabes qué? La conciencia siempre la vamos a llevar con nosotros. ¿Y sabes qué? Al pecador perdido que rechaza a Cristo, al pecador que está en el infierno, la conciencia le va a seguir molestando, le va a seguir acribillando, le va a seguir acusando hasta por toda la eternidad. Y es que el pecado sin arrepentimiento siempre va a llevar a más pecado. Muchas veces pensamos que el problema que tengo yo es con este pecado. Pensamos, ay, mi problema es con este pecado, con el otro. Pero el pecado nunca viaja solo. El pecado nunca viaja solo. El pecado siempre viaja acompañado. El pecado siempre viaja acompañado. Tú crees que es solo un pecado, pero si le sacas la máscara verás que hay otro. Y le sacas la máscara otra vez y verás que hay otro. Y piensas que has acabado con el pecado. Pero hay más, hay más. Y por supuesto debemos luchar contra el pecado, pero darnos cuenta de que no es un pecado que hemos cometido, un problema que tenemos, sino que el pecado es algo estructural, es una inclinación que tenemos. Por eso tenemos que acudir a Cristo. Él es el que puede sacar nuestro corazón de piedra endurecido de pecado y darnos un corazón de carne. Solo Él puede. La filosofía no puede, la vida moral no puede, el ser buena persona no puede, solo Cristo puede hacer ese milagro. La obstinación es abominación a Dios, la obstinación en el pecado te endurece, pero la obstinación en el pecado también hará que pierdas el sentido común, que pierdas ese regalo que Dios nos ha dado de tener sentido común. Y lo vemos aquí en Saúl. Versículo 2 del capítulo 24 nos dice que para buscar a David, allí que va él con los 3.000 mejores soldados que tenía, allí que va él con lo mejor que tenía, para buscar a alguien como David, a alguien que no se había rebelado contra el rey, coge los 3.000 hombres escogidos, dice ahí, tanto en el versículo 2 del capítulo 24 como también del versículo 26, los mejores soldados, los 3.000 que eran top en los soldados, ahí que va y los lleva. Y es casi irónico, como en el versículo 2 del capítulo 24 dice que los lleva por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Es decir, aquí están los mejores soldados del reino y están yendo y corriendo y saltando como si fueran unas cabras. ¡Qué vergüenza!, ¿no? En vez de coger esos soldados y utilizarlos para lo que era importante, que estaban recibiendo ataques de los enemigos por todos lados, coge estos soldados y utiliza los recursos que tenía el pueblo para buscar a alguien que no era para nada una amenaza para el reino, más bien lo contrario. David había sido una bendición para el reino, había sido el mejor de los capitanes, y utiliza Saúl los recursos y estos soldados en algo que no tenía lógica, que no tenía sentido común. Y es que eso es lo que hace el pecado también, nubla tu mente, no te das cuenta de la locura que es seguir en el pecado. Eso es lo que hace el pecado, la obstinación en el pecado. Sabes que solo hay una solución para el pecado, solo hay una respuesta para el pecado, y es Cristo Jesús. Cristo Jesús, que murió por pecadores. Cuando aún éramos pecadores, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Vemos aquí la obstinación, el peligro de la obstinación de seguir en el pecado. Qué peligroso es, y a lo que le llevó a Saúl. Pero en segundo lugar, después de haber visto el camino obstinado del pecador, vemos también en segundo lugar el consejo errado de los hombres, el consejo equivocado de los hombres, el consejo equivocado. Saúl solo estaba pensando en matar a David, así que en el capítulo 24 leemos que allí que va Saúl con sus hombres y ve un redil de ovejas
y a un lado una cueva, así que Saúl decide entrar ahí y entrar solo. Se nos dice en el versículo 3, que Saúl entró para cubrir sus pies. No es algo que utilicemos mucho ahora esa expresión para cubrir sus pies, pero básicamente esa expresión significaba que Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Eso es lo que significa esa expresión, cubrir sus pies. Y entra solo, por supuesto, entra él solo allí, pero no se da cuenta que a la cueva que había entrado era la cueva que estaban David y sus hombres estaban en esa cueva. Eran cuevas grandes, las cuevas que hay ahora en Israel, en esa zona de Engadi, eran cuevas que pueden ser muy grandes. Y allí, en los rincones de la cueva, escondidos, sin que les vieran, estaba David y sus hombres. Y ahí que entra Saúl a cubrir sus pies. Y los hombres de Saúl lo tienen claro. Con todas las cuevas que hay aquí, y Saúl justo ha entrado en esta cueva. Y entra solo. Los hombres de David lo tienen claro. Ya está, David. Aquí tienes la ocasión. Dios te está mostrando con esto que tienes que matar a Saúl. Está clarísimo. Saúl podría haber ido a cualquier otra cueva. David, aquí lo tienes. En el capítulo 26 la historia es parecida. Saúl otra vez está buscando a David para matarlo. David en esta ocasión ya sospecha de algo, manda espías, sabe dónde está Saúl y viene cerca del campamento de Saúl. Y baja con otro hombre llamado Abisai, bajan al campamento de Saúl de noche y tenemos que darnos cuenta, era un campamento grande, 3.000 personas. Y ocurre algo muy raro, que todos están dormidos. Todos. En un campamento así tendrían una guardia, tendrían hombres que prácticamente no dormían durante la noche, mirando a ver si venía alguien, pero todos están dormidos. Sabemos que Dios era el que les envió este profundo sueño y el consejo era el mismo. Abisai, este soldado de David, le dice, mira, es que está claro, puedes matar aquí a Saúl, nadie se entera. Dice, incluso si no lo quieres hacer tú, lo hago yo. Yo lo clavo aquí en el suelo, salimos y cuando se levanten por la mañana está su rey muerto y ya está. Y no haces una gran matanza, nadie más muere que el que ha matado a tanta gente y el que te quiere matar a ti. Parecía la solución. Pero era un consejo equivocado. Y es curioso cómo aquellos que dan el consejo equivocado, lo que estaban haciendo era malentender la providencia de Dios. Malentender la providencia de Dios y desechar la palabra de Dios. Ahora, el argumento de este consejo que David recibía era, mira, Dios lo ha ordenado todo para entregártelo. Y en los dos capítulos, tanto en el capítulo 24 como en el capítulo 26, se refieren a esto. Mira todas las circunstancias, mira las coincidencias. Esto Dios lo ha hecho, te lo ha entregado. Es más, en el capítulo 24, el versículo 4, le dicen, ¿pero tú no te acuerdas de la promesa de Dios? He aquí, versículo 4 del capítulo 24, le dicen, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, yo entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Mira, Dios te ha dicho eso, Dios te ha dicho que te lo va a entregar y puedes hacer con él lo que quieras. Es una mentira. Dios no le había dicho eso a David. Dios le había dicho a David que David iba a ser rey, eso sí, pero Dios no le había dicho que David iba a matar a Saúl, que iba a hacer con él lo que quisiera, no. Estos hombres estaban añadiendo a la palabra de Dios, y confiando en las coincidencias o providencias que veían. Cuando hablo de providencia, ¿qué nos referimos por providencia? Pues la providencia puede ser definido como el ejercicio de la obra divina, con la cual Dios el Creador preserva todas sus criaturas. Él es el que opera en todo lo que ocurre en el mundo y Él dirige todas las cosas a su propósito designado. Todo lo que ocurre en este mundo, todo, que tú estés aquí, que la guerra de Ucrania siga ya por tantos meses, que haya un volcán el año pasado, todo lo que ocurre, Dios en su providencia lo está controlando, lo permite, lo dirige. La preservación incluso de las criaturas, ¿por qué los planetas siguen girando alrededor del Sol? ¿Por qué todo eso ocurre? Porque Dios está sosteniéndolo en su providencia. Dios ha hecho unas leyes científicas, Dios las ha diseñado, Dios ha diseñado todo nuestro cuerpo, todo nuestro universo, y Él mantiene todo esto. Eso es su providencia. Ahora, hay veces en especial que vemos que hay circunstancias especiales, o lo llamaríamos coincidencia, pero no hay coincidencias, sino providencia especial de Dios.
como lo vieron aquí estos hombres. Estos hombres veían que, hombre, de las 100 y pico cuevas que habría en esa montaña, justo Saúl tiene que venir a esta. Eso es que Dios te está diciendo algo. O luego bajan en el capítulo 26, bajan al campamento y dice, no es normal esto de que en el campamento más profesional de todo Israel, que estén todos dormidos. Esto es una coincidencia o providencia. Ya está, Dios te está diciendo algo. Pero cuidado con las coincidencias o providencias especiales de Dios que aparecen por nuestra vida. Eso estaban pensando los hombres de David, le decían, Dios te lo está mostrando David. Pero ¿sabes qué? La guía de la palabra de Dios siempre debe estar por encima de la guía de la providencia de Dios. Es más, la palabra de Dios debe ser lo primero. Siempre debe estar por encima de nuestra interpretación de la providencia de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia es clara. Las providencias, las cosas que ocurren, las circunstancias, son difíciles de interpretar y de ver lo que Dios nos está diciendo. Por un lado, David tenía esta situación. La palabra de Dios a él le decía, no toques al ungido de Dios. Este es el que Dios ha ungido. Ya pasó en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Aarón, cuando la gente iba en contra del ungido de Dios y no le fue bien. Y David sabía, su palabra dice, no toques al ungido de Dios. Pero las circunstancias, la providencia parecía decirle, mátalo. ¿Qué es lo que estuvo por encima? La palabra de Dios estuvo por encima de las circunstancias, de la providencia o de las coincidencias, cualesquiera que fueran. Y siempre debe estar por encima de nuestro entendimiento de lo que ocurre. La palabra de Dios, solo Escritura. ¿Qué debo hacer? A la Escritura. ¿Qué me pasa? A la Escritura, a la Biblia. Siempre debe ser nuestra única regla de fe y práctica. Hay un ejemplo, por ejemplo, en la Biblia. Vemos el ejemplo de Jonás. Jonás tenía claro lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, ve y predica mi palabra en Nínive. Ya está, simple. Tenía que ir a la ciudad de Nínive y predicar, pero él no quería. Así que, ¿qué hace? Va a una ciudad portuaria, a una ciudad que tiene un puerto, a Jope. Y mira qué coincidencia, justo encuentra un barco que salía para el sitio más lejano que había, para Tarsis, justo lo encuentra allí. Y fíjate qué coincidencia que tenían sitio para Jonás. Qué coincidencia, ¿no? Y fíjate qué coincidencia que Jonás tenía el dinero para pagarlo. Jonás podría haber dicho, Señor, todas estas coincidencias yo creo que me están llevando a que coja este barco y me vaya lejos. No, la palabra de Dios debía estar por encima. No importa las coincidencias que podamos pensar que ocurren. Y hay veces que Dios permite cosas, circunstancias especiales, y lo que está Dios es probándonos. A ver si vamos a obedecer su palabra o a ver si vamos a intentar interpretar lo que vemos según nuestros propios deseos para hacer lo que nosotros queremos. La palabra de Dios dice, no dirás falso testimonio. ¿Está claro? No hay que mentir, debemos obedecer a nuestras autoridades y no hablar falso testimonio. Pero alguien dirá, hombre, yo es que, sí es verdad que yo he mentido en esa solicitud que he hecho, en esa declaración de la renta, pero mira, me han dado la ayuda, me han dado la paga. Eso es una señal seguro de que quiere decir que Dios aprueba lo que hago. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios siempre tiene que estar por encima. La palabra de Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual. Y nosotros decimos, bueno, yo sé que el chico o la chica que me gusta no es cristiana, pero es que hay tantas coincidencias en nosotros. Mira, a mí me gusta ella y yo le gusto a ella. Ya está, estamos en la misma clase, los dos nos gustamos, tenemos las mismas aficiones, ella nació el mismo mes que yo. ¡Qué coincidencia! Nos han aceptado en la misma universidad, etcétera, etcétera. Tiene que ser que Dios me está diciendo que haga esto, por todas estas coincidencias. O gente que dice, voy a pedir una prueba. Si me escribe un mensaje en los próximos 10 minutos, eso quiere decir que Dios me dice, no, ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. No las circunstancias, ni las coincidencias, ni la providencia de Dios. Aquí David experimentó dos circunstancias muy especiales, con cosas que pasaban, que podríamos decir, pero la palabra de Dios estaba siempre por encima. Esto era una prueba que Dios le mandaba a David para probar su carácter, para probar si de verdad David iba a esperar en Dios. Era una prueba. Pasó también con Cristo, con el Hijo de David, cuando vinieron a decirle, reina sobre nosotros.
Tú que has hecho el pan, has multiplicado el pan y han comido tantas personas, reina sobre nosotros. Parecía el consejo adecuado, ¿no? Pero Jesús sabía que Él no había venido para ser rey, Él había venido para dar su vida en rescate por muchos. O cuando los apóstoles, Juan y Jacobo creo que eran, fueron a esa ciudad de los samaritanos, y la ciudad no quería saber nada de Cristo ni de ellos, y dijeron los apóstoles, mandamos fuego del cielo y los destruimos. Parecía el consejo adecuado, ¿no? Pero Cristo dijo, de eso nada. O cuando Cristo estaba en la cruz, y los mismos que le habían puesto en la cruz se rían diciendo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz, tú que tienes el poder, ¿no? Baja de la cruz. Por supuesto que Cristo lo pudiera haber hecho. Por supuesto que Cristo pudiera haber seguido este consejo, y no solamente eso, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Si Él hubiera querido, pudiera haber destrozado el planeta entero, si Él quería. Tiene el poder para eso, porque Él ha creado el planeta y el universo. Por supuesto que tenía el poder, pero Él sabía que la palabra de Dios, las promesas de Dios, eran más importantes que las circunstancias o el consejo que le pudiera dar el hombre. Hemos visto el camino obstinado del pecador, el consejo equivocado de los hombres, y ahora en tercer lugar queremos ver la compasión perdonadora del rey, la compasión de perdón del rey. Llega el momento crucial, ahí está Saúl en sus manos, en la cueva o en el campamento, y los hombres le están diciendo, mátalo, mátalo, acaba con él, Dios te lo ha puesto en bandeja, es Dios el que te está diciendo que hagas esto. Pero David conoce la palabra de Dios, y David demuestra en ambos casos un corazón que estaba dispuesto a perdonar, un corazón lleno de misericordia, un corazón del que tenemos que aprender tanto, tanto, tanto. Porque el mismo Saúl decía antes, o le dijo en ese mismo texto después, le dijo, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Si hubiera sido al revés, que Saúl se encontraba con David allí, en 2 segundos Saúl hubiera acabado con la vida de David. No había duda, pero David no acabó con la vida de Saúl, aun cuando Saúl era un asesino, aun cuando Saúl solo vivía para matarle. ¿Cuáles son las razones de esta compasión y de este perdón? Pues una razón creo que es la obediencia de David a la palabra de Dios. La obediencia de David a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios nos va a permitir tener un corazón de perdón y de compasión. Y en el versículo 5 me asombra el versículo 5 del capítulo 24, cuando David va, no lo mata, solamente arranca un poco, corta un poco de la túnica, y en el versículo 5 leemos, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Su corazón se preocupa y se turba, no porque lo ha matado, porque no lo ha matado, sino solamente porque había cortado un poco de la túnica real. Por supuesto que cortarle la túnica real al rey era una ofensa, pero por supuesto eso no era nada en comparación a lo que David podía haber hecho de haber matado al mismo Saúl. Pero aún así el corazón de David se turbó por haber hecho esa pequeña ofensa contra el rey. Y es bueno, ¿sabes qué? Es muy bueno que nuestro corazón se turbe por las cosas pequeñas. Hay gente que te dirá, pero bueno, si lo que has hecho no era nada, era una cosa muy, muy pequeña. Pero un corazón con una conciencia que se turba por las cosas pequeñas, eso nos permitirá no ir avanzando a las cosas más grandes. Pueden parecer pequeños, pero si los evitamos, así nos evitaremos deslizarnos hasta pecados más grandes. Y David quería obedecer a la palabra de Dios. Este hombre, aunque estaba en contra de Dios, aunque estaba lejos de Dios, pero era el que Dios había puesto como rey. Y Dios aún no lo había quitado como rey, aunque no merecía estar ahí. Pero Dios aún no lo había quitado, pues yo no voy a ser el que lo quite de rey. David obedece a la palabra de Dios y David también confía en la soberanía de Dios. Lo vemos esto en el capítulo 26, versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, vive el Señor, que si el Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David decía, puede ser que Dios acabe con él. En el versículo 10 del capítulo 26 dice, puede ser que Dios acabe con él. Y en el capítulo 25, lo miraremos la semana que viene, hubo un caso de alguien que despreció a David y desechó a David, y Dios lo juzgó directamente. Dios lo juzgó y el hombre falleció. Puede ser así, puede ser que Dios acabe con él, o dice David, o que le llegue el día de su muerte, como nos llega a todos, o que en batalla muera en la batalla. Dice, pero lo que está seguro es que yo no le voy a matar. Yo no voy a actuar,
Yo confío en Dios. Dios es soberano. Dios lo puede hacer de muchas maneras, pero Dios a mí no me ha dicho que yo haga esto, así que Él lo haga cuando Él quiera. No me voy a tomar la justicia por mi mano. David sabía que si Dios aún tenía en el reino a Saúl era por algo. Él sabía que si tomaba la justicia por su mano, dice entonces, ¿quién será inocente? ¿Quién será inocente que acabe con el ungido de Dios? Eso sabía David, que él traería una mancha muy grande al nombre de Dios, y se dio cuenta que Dios lo estaba probando. Dios a veces nos permite pasar por estas pruebas para saber, para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Si su palabra es lo primero, si Cristo es lo primero, o nuestro beneficio es lo primero, o nuestro bienestar es lo primero. Si David hubiera tomado esta decisión, humanamente significaba que ya podía ser el rey. Todo Israel hubiera venido, le hubiera hecho rey, David mataba aquí a Saúl y ya él podía ser rey. Y tomar esta decisión de no matar a Saúl significó otros tantos de años de seguir de un sitio a otro, como un exiliado, como un fugitivo. Pero ese era el corazón de David, era un corazón de perdón, un perdón a los enemigos, un amor a aquellos que nos hacen mal, a alguien que no ha pedido perdón, porque Saúl no le había pedido perdón, pero David perdonaba incluso a su mayor enemigo. Mateo 5, 38. En el Sermón del Monte, Cristo habló de esto específicamente, en Mateo 5, del 38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que le decían los amigos de David. Él va a por ti, tú vas a por él. Ya está, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice Cristo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué ejemplo el de David, pero qué ejemplo más que nada el de Cristo. Amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? La gente del mundo puede amar a los que le aman. Eso es fácil. Él me ama, yo le amo. Él me muestra amor, yo le muestro amor. Eso es lo que puede hacer cualquier persona sin Cristo. Pero aquellos que tienen a Cristo, siguen a Cristo en lo que hizo Cristo. Cristo amó a sus enemigos. Como David a Saúl. Así debemos de hacer tú y yo. Amar a nuestros enemigos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Cristo es el máximo ejemplo de este perdón, de este amor. Cristo dejó la gloria, vino a este mundo para dar su vida por ti, para dar su vida por pecadores tan depravados como yo. Sí, como yo. Dios sabe nuestro pecado y aún así Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Cristo es el que allí en la cruz, cuando le estaban acusando, cuando se le estaban riendo de Él, Cristo allí en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando éramos sus enemigos, Cristo se entregó por nosotros. Nosotros, como Saúl, a la mínima que tuvimos la ocasión, matamos a Cristo. Sí, tú y yo matamos a Cristo, porque nuestro pecado fue lo que mató a Cristo. Tú y yo matamos a Cristo, como Saúl quería matar a David, a la mínima que tuviera oportunidad. Pero cuando Cristo, el Rey de Reyes y el Juez, tenía ocasión de hacer juicio y que al primer pecado que pecáramos nos enviara al infierno, Cristo ha tenido misericordia y perdón. ¿Nos damos cuenta de ese perdón de nuestro Rey de Reyes, de Cristo? Ese es el perdón que debemos imitar en nuestra debilidad. Ese es el perdón que nos ha salvado. Es curioso que Saúl en ningún momento pidió perdón a David. Y aún así, David perdonó a Saúl. Quizá nosotros decimos, bueno, yo perdono sí, si me piden perdón. Si me piden perdón, yo perdono. Pero eso no es el perdón que David mostró aquí. Ese no es el perdón que Cristo mostró. Pero quizá dices, es que eso es muy difícil.
Pero dice la Biblia que en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todo el mundo. Sí que podemos. Sí que es verdad que quizá no habrá reconciliación si la otra persona no quiere reconciliación, pero que de nuestra parte haya ese perdón, haya esa misericordia y esa compasión. Es más, Mateo 6 en la oración modelo nos dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nos perdonará nuestro Padre Celestial. La evidencia de que una persona ha recibido el perdón de Dios es que esa persona perdona a los demás. Pero yo solo perdono si me piden perdón. No, eso no es lo que dice. Dice que perdonemos aunque no haya una voluntad en la otra parte para pedirnos perdón. Que de nuestra parte, en nuestro corazón, esa ofensa esté perdonada. En el caso del perdón divino, cuántas gracias le tenemos que dar a Dios, de que el perdón de Dios no depende de cuánto te hayas arrepentido. Eso es algo muy especial. Muchas veces pensamos, pero si yo no me arrepentí bien de mis pecados, entonces puede ser que Dios me perdone o no. ¿Dios me ha perdonado o no? Si yo en mi arrepentimiento no fui todo lo sincero que debía haber dicho, o si mi arrepentimiento no fue completo. La seguridad de tu perdón de pecados no depende de lo sincero que fue tu arrepentimiento o de lo exhaustivo que fue tu arrepentimiento, si te has arrepentido de todos tus pecados uno por uno. La seguridad de tu salvación no depende de eso, depende de lo que Cristo hizo. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Por supuesto que debe haber arrepentimiento, pero aún nuestro arrepentimiento es incompleto, aún nuestro arrepentimiento está lleno de faltas, pero la sangre de Cristo no. Y la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado, no nuestro propio arrepentimiento. Y eso debe de quedar bien claro. Él es el que nos perdona de todo nuestro pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el que nos dio nueva vida para poder arrepentirnos. Pero nuestra seguridad no está en cuánto nos arrepentimos o en no. Porque si piensas en el momento en el que tú viniste a Cristo, era imposible pensar en todos los pecados que harías, que hiciste o que vas a hacer y arrepentirte de cada uno de ellos. Nuestro arrepentimiento aún así es humano y es débil, pero la sangre de Cristo tiene todo el poder y es en la sangre de Cristo que estamos confiando para nuestro perdón, no en lo que nosotros hemos hecho. El perdón del Rey, la gran compasión y perdón del Rey. Número 4, ya estamos acabando, la corrección de amonestación del Rey. David, después de haber perdonado la vida de Saúl, cuando Saúl sale, cuando ya está lejos, o en el versículo 26, cuando David se va y ya está lejos, una distancia prudencial, David le habla a Saúl. Hay una corrección aquí de amonestación. Y vemos que David trata a Saúl con gran respeto, le llama Señor, le llama Padre mío, le llama ungido de Jehová, lo trata con respeto. Aun cuando Saúl quería matarle, lo trata como el ungido de Jehová. Y es más, en estos capítulos es, creo, la vez en la Biblia que más aparece la palabra ungido de Jehová. David se daba cuenta, él es el ungido de Dios. Más tarde David, en un salmo, él dice que Dios había dicho, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y David sabía eso. David no iba a tocar al ungido del Señor. David lo que hace es informar a Saúl de lo ocurrido, le muestra la prenda que tiene, en un caso un cacho de la túnica, en el otro caso la lanza y la vasija, y le dice, mira, te he podido matar, Dios te había entregado aquí, lo podía haber hecho, pero he tenido respeto, he tenido misericordia, te he perdonado la vida. Quería que Saúl lo supiera. Lo que me sorprende también es que David da el beneficio de la duda, porque David, cuando le está hablando a Saúl, mira el versículo 9 del capítulo 24, y otra vez ocurre en el capítulo 26. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Como si Saúl estuviera persiguiendo a David porque otros le estaban animando a hacerlo. Saúl estaba persiguiendo a David porque él quería matarle, pero David daba el beneficio de la duda. David daba el beneficio de la duda de decir, quizás son otros que están animando a Saúl a perseguirme, acusándome a mí delante de Saúl. Daba el beneficio de la duda. No seamos prontos a acusar, sino seamos prontos a perdonar como era David, y también a dar el beneficio de la duda. Y esta es una clave de que no extendiera su mano contra él.
Muchos dirían, David, no seas tonto, está claro que es él el que te quiere matar. Pero David estaba siguiendo las enseñanzas de Cristo que hemos leído, de amad a vuestros enemigos, poned la otra mejilla. Esas enseñanzas las estaba siguiendo David. Y muestra David aquí, en esta amonestación, muestra también palabras de humildad. En esta corrección que David le da, David realmente se considera a sí mismo como nada y le dice, Saúl, ¿qué estás haciendo saliendo a perseguir a alguien como yo? Yo no soy nada, ve a perseguir a otros grandes enemigos o lo que sea, pero a mí, dice el 24, versículo 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Yo no soy importante, ¿por qué estás gastando tantos recursos en perseguirme a mí? Versículo 20 del capítulo 26 dice, a buscar una pulga, o como quien persigue una perdiz por los montes. Eso es lo que estaba haciendo Saúl, y así es como se veía a sí mismo David, se veía con humildad. Aunque Dios le había prometido que él sería rey de Israel, él se daba cuenta de que no era nada. Él se daba cuenta de que era un simple pecador salvado por Cristo. Y así nos tenemos que reconocer cada uno de nosotros. Sí es verdad que hemos conocido a Dios, hemos conocido la misericordia y la gracia y el perdón de Dios, pero a fin de cuentas, ¿qué somos? ¿Qué somos sino un pecador salvado por Cristo? No somos otra cosa, no somos más que eso. El apóstol Pablo, que diríamos, wow, fue el mayor predicador, apóstol, misionero que fue a predicar el Evangelio. Al final de su vida decía que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se reconocía a sí mismo como el primero de los pecadores. También se reconocía a sí mismo en otras cartas como el último de los apóstoles, como el último de los santos. Yo no soy nada, Cristo es todo. Eso es lo que decía él y lo que deberíamos de decir cada uno de nosotros. Pero nuestro orgullo le gusta tanto subirse a un sitio que no nos corresponde. Hemos visto aquí el camino obstinado del pecador. Hemos visto también el consejo equivocado de los hombres. Hemos visto también la compasión perdonadora del rey. Y hemos visto también la corrección que David, el rey, le da a Saúl, la corrección de amonestación. Y diríamos, lo genial, lo más bonito hubiera sido que ahora Saúl se arrepiente. Saúl busca otra vez tener esa comunión. Saúl le dice, te pido perdón, David, por todo mi pecado que he hecho contra ti. Pido perdón a Dios. Hubiéramos querido ver eso. Pero aquí, en último lugar, vemos la conversión falsa del pecador. ¿Y sabes qué? En el último día, en el día final, en el día del juicio final, nos daremos cuenta que ha habido muchas conversiones falsas, como esta de Saúl. Por la boca parecía que había arrepentimiento, pero en el corazón no lo había. Vemos que había un lloro. 24, versículo 16, dice, y alzó Saúl su voz y lloró. Ay, estaba llorando, eso es que de verdad se arrepintió, ¿no? Vamos a ver después que no. Había incluso reconocimiento de su pecado. Decía, versículo 17, habiéndote yo pagado con mal. Estaba llorando, reconocía su pecado, sabía que él era pecador. Incluso reconocía la justicia de David. Versículo 17, le dice, más justo eres tú que yo, tú me has pagado con bien. Versículo 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien. Le dice, ¿había lloro? ¿Había reconocer su pecado? ¿Había reconocer la justicia de David? Y muchos hay también que han experimentado lo mismo, una conversión falsa. Han llorado, han escuchado un sermón y han llorado porque se han sentido que algo estaba mal. Han reconocido, sí, soy pecador, es verdad, claro, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, claro, soy pecador. Y han reconocido, Cristo es justo, Cristo Él es el justo. Pero ¿sabes? Pilato mismo reconoció que Cristo era justo y Pilato está hoy en el infierno. Tantos han reconocido, sí, remordimiento de pecado, como Judas. Tuvo remordimiento de pecado, pero ya está y se quedó ahí. Lo que tenía Saúl aquí era remordimiento. Remordimiento por el pecado y ya está. Era un falso arrepentimiento. Porque ¿sabes qué? El arrepentimiento verdadero deja el pecado. Deja el pecado. Pide perdón no solo a Dios, sino a los hombres que ha ofendido, como hizo también, y busca restaurar, como hizo también Zaqueo cuando Dios lo salvó. Eso es lo que hace el arrepentimiento verdadero. Pero Saúl llega hasta un sitio y ahí se queda. Y era un arrepentimiento falso.
Simple remordimiento es lo que era, no arrepentimiento. O como dice Matthew Henry, el comentarista, en cuanto a ese texto, dice, Saúl regresó convencido, pero no convertido. Hay mucha diferencia. Tú puedes estar convencido de que eres pecador, tú puedes estar convencido de que Cristo es el Salvador, pero no convertido. Porque no es una cosa que se quede aquí. Ay, sí, yo sé que soy pecador, yo sé que Cristo vino para dar su vida, yo sé que Él murió en la cruz por pecadores, pero si se queda aquí y no baja aquí, hay convencimiento, pero no hay conversión. Y al ver esto, diríamos, pero Saúl, ¿no vas a cambiar? Saúl, ¿no vas a cambiar? Incluso en el capítulo 26, ya otra vez lo ha vuelto a hacer. Y diríamos, Saúl, ya vas a parar de perseguir a David, ¿no? Incluso en el capítulo 26, en el versículo 21, Saúl le dice a David, he pecado, vuélvete, hijo mío David. Esto era algo que no había dicho antes. Quiere que David vuelva otra vez al reino, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He hecho neciamente, he errado en gran manera. Y David, con mucha prudencia, dice, bueno, vale, pero yo no voy a ir para allá, que venga un siervo a coger la lanza, yo voy a tener prudencia en cuanto a todo esto. Y David vemos que no vuelve, porque Saúl no había cambiado. Mira el capítulo 27, el versículo 4. David lo que tiene que hacer es ya huir hacia otra nación. Y en el versículo 4 dice, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. ¿Por qué Saúl dejó de buscar a David? ¿Porque él mismo lo había planteado? ¿Porque había hecho esa decisión? No, simplemente porque David se le había escapado. ¿Y cuántos hay también que dejan ciertos pecados, pero no porque se hayan arrepentido, sino simplemente porque les han pillado? Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es odiar el pecado y dejar el pecado. Así que David no se fió de ninguna de estas promesas de Saúl, como Cristo tampoco se fiaba de algunos que decían, yo creo en el nombre de Jesús, pero nos dice Juan 2 que Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Te pregunto, ¿dónde está tu corazón? El corazón de David estaba en el lugar correcto. El corazón de David había sido transformado por Dios, había sido perdonado por Dios y por eso él perdonaba a los demás. ¿Y tu corazón? ¿Te das cuenta del pecado y la obstinación en el pecado en la que estás? ¿Y vendrás a Cristo y recibirás su perdón? Espero que sí, que si no lo hayas hecho, que hoy sea el día en que recibas ese perdón del Rey de Reyes. Vamos a orar. Padre Celestial,